Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le impongan las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al Chalet de la Esperanza, queridos hermanos, a este lugar de encuentro con la palabra de Dios. Hoy de manera muy especial en su viaje hacia la Decápolis, hacia el territorio de Sidón, camino de Galilea, Jesús va a encontrarse con un hombre sordo-mudo. Las dos expresiones son interesantes en el contexto bíblico, y ustedes me van a decir ¿por qué? Porque aquí el relato bíblico nos va a presentar una experiencia única e inigualable. Nos va a llevar a reencontrarnos con el Shema, con el credo del pueblo de Israel. ¿Cómo así? Sí, cuando el pueblo de Israel tiene su experiencia de Dios, escribe la Torá y la conserva en la tradición para que su culto sea un culto vivo, porque mantienen un espíritu que se manifiesta en las relaciones interpersonales, necesitan vivir el Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El Shema. El Shema no es solamente una oración, no es solamente el credo del pueblo de Israel, es su oración. Es con lo que se van criando desde niños hasta adultos. Es la toma de conciencia de que de Dios viene todo y hacia Dios se dirige absolutamente todo. Por eso el Shema para el pueblo de Israel es fundamental. Pero ¿qué pasa cuando una persona Shema no escucha? ¿Qué pasa cuando una persona no expresa? Y es lo que el relato bíblico hoy nos va a colocar. ¿Qué pasa cuando una persona no vive el credo? Cuando no vive la experiencia de Dios, cuando no tiene la posibilidad de entender en la instrucción y la orientación, cuando no vive la tradición, cuando no entra con el mismo espíritu, cuando no vive el culto, cuando no entiende las experiencias y las relaciones interpersonales, cuando no valora su propia casa. Eso es lo que está diciéndonos este relato bíblico, cuando está cerrado y trancado. Y entonces es ahí donde el relato nos va a decir a nosotros, esta persona urge de un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que se abra al misterio de Dios, para que pueda escucharlo y para que pueda expresar las cosas de Dios, para que tenga una experiencia viva del amor, para que tenga la oportunidad de entender que ahora Dios quiere instruir y orientar su vida, para que ahora comprenda que hay una tradición que puede devolverle el sentido de vida que ha perdido. Le puede llevar a un culto vivo con un Dios de vivos y no de muertos. Le puede ayudar a entender el espíritu con el cual fueron movidas todas las cosas, y eso va a oxigenar sus relaciones humanas, sus relaciones interpersonales, comenzando por los miembros de su casa. Pero la persona tendrá que fortalecer su voluntad, su libertad y su conciencia y hacerse consciente de que lo necesita. Pero muchas veces ustedes y yo nos negamos la posibilidad porque andamos tan cerrados que urge la necesidad de que otros nos ayuden, nos acerquen. Y ese es el relato tan hermoso que hoy se nos regala. Ustedes y yo necesitamos de otros. No podemos solos. Y aquí es donde el relato bíblico nos va a recordar que hay personas que van a aparecer en nuestro camino para llevarnos al encuentro de Dios. Ahora bien, ¿qué hace Dios? Y aquí es donde aparece lo hermoso del relato bíblico. Le presentan un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, miren lo que hace Dios,
apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Vamos a meternos con eso. Cuando Dios quiere literalmente hacer que una persona tenga una experiencia viva del amor, le aparta, le toma para sí. Y a veces ustedes y yo necesitamos tomar distancia. Y perdónenme lo que voy a decir, significa también aprender a descansar. Significa descongestionar la mente, el corazón y la conciencia, la vida misma. Significa desfragmentar nuestro disco duro. Significa desarmar el corazón. Significa tumbar los paradigmas, los constructos sociales, los modelos y esquemas mentales que ustedes y yo nos hemos montado. Significa abrirnos a otra perspectiva, a otra mentalidad, a otra noción de mundo, de vida, de historia, de relaciones. Significa entender que Dios quiere reconstruir, rehacer. Por eso nos aparta. El primer ejercicio, aparta. ¿Y de quiénes nos aparta? De la gente. ¿Por qué? Porque en el bullicio no encuentras claridad, pero cuando tomas distancia encuentras la claridad que viene de Dios. Y qué bonito, porque en la gente no encuentras la claridad, pero en Dios sí. Y por eso el apartarse significa reencontrarse con Dios. Lo que Jesús buscaba, un lugar solo, tranquilo y apartado para orar. Y lo que le está enseñando Jesús a este personaje es a descansar, pero también a orar. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua. Y uno se preguntará, ¿por qué le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua? Ustedes recuerdan que en los relatos del Antiguo Testamento, Dios crea con arcilla, con barro. Y lo que va a remontarse, cada uno de estos elementos, que resultan para ser, entre comillas, no muy agradables, porque que le metan a usted los dedos en los oídos o le unten saliva en sus labios, una persona que usted no conoce, usted le puede producir eso un gas. Y le da fastidio, le incomoda. Pero lo que está diciendo el relato bíblico es esta persona necesita una experiencia de Dios, necesita de los otros, necesita tomar distancia, necesita descansar, pero también necesita recrearse, hacerse un nuevo hombre, una nueva persona, un nuevo sujeto, una nueva historia. Y de eso es lo que le está hablando el texto bíblico. El poder de Dios, la creación de Dios vuelve a encontrar su sentido, su porqué y su para qué. Por eso qué bonito que ustedes y yo nos encontremos con ese segundo elemento que nos plantea el relato bíblico. Este hombre necesita ser recreado, necesita volver otra vez a la vida, y es lo que le está colocando el relato bíblico. Todo lo ha hecho bien. Y miren lo que va a continuar el relato. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, cuando ustedes y yo hablamos del Shema, hablamos de un suspiro, de una mirada que se eleva a lo más profundo del cielo, desde lo más profundo de la prueba como desde lo más profundo de la alegría. Y lo que Jesús está enseñándole a este personaje es a orar, a recrearse desde la oración. Y en la oración, ¿qué es lo que sucede? Efetá, la persona se abre en el encuentro con Dios. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Comienza la persona a expresarse. Se comunica, se hace entender, devela lo que le pasa, desnuda su corazón, se desmonta de lo que le estaba haciendo daño, se desintoxica. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, es decir, ha hecho una nueva creación. Qué hermoso texto para decirnos, miren lo que pasa cuando ustedes y yo nos cerramos, lo que ustedes y yo necesitamos y la ayuda que Dios nos coloca para que eso sea posible. Los otros, la nueva creación, el aprender a expresarnos para mostrar que todo lo ha hecho bien. Necesitamos de la oración. Necesitamos apartarnos, necesitamos recrearnos,
y necesitamos volver a la oración para podernos abrir y aprender a expresar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.